saludamos desde aquí, igual quien sintoniza, que la bendición, la gracia y el amor está en sus vidas. Capítulo 5, primera carta de Juan, versículos 16 al 21. Dice así el 16: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. 20 lo lee, por favor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Muy bien, estamos viendo un intercesor efectivo. Vamos a la segunda parte. Estamos viendo un pasaje un tanto delicado, tirándole a difícil, ya que, hermano, hay que combinar de una manera inteligente el amor con la sabiduría. La iglesia de Cristo, hermano, es atacada. Su vida es atacada, la mía es atacada todos los días. A mediodía vimos lo que es el pecado de muerte y traté de decirle, hablarle de los pecados convencionales que todos cometemos. Ya vimos que todo pecado Dios lo perdona siempre y cuando tú y yo nos arrepintamos. ¿Cuándo se vuelve un pecado de muerte? Cuando alguien no se quiere arrepentir. Cuando soy un infractor, a mano levantada y dice: a mí déjenme, yo soy así, ese está en pecado de muerte. Y veíamos algunos ejemplos como las relaciones ilegales. Tocábamos algo, hermano, lo que a veces pasa en las familias entre primos. El caso que veíamos del que tomó a la madrastra, me parece, creo que la comedia anda de moda, pero vimos un poco, hermano, en cómo tratar a las personas que se llaman así, la LGBTQY y Z, creo, por ahí. Habría que decirlo todo lo que ellos practican, ahora ya le meten colores. Veíamos, hermano, que en la iglesia primitiva tenía la orden de quien no dejaba su conducta, lo dejaban en las manos del diablo. Cuando alguien decía: yo así voy a estar, se le retiraba la cobertura, hermano, y se le hacía una declaración. Cerramos viendo que un pecado de muerte podría ser la apostasía en su máximo esplendor. ¿Cómo es la apostasía? La apostasía en el nivel máximo es cuando alguien habla de la iglesia de Cristo. Estuvo adentro y empieza a decir: los cristianos son así. Eso, hermano, es pecado de muerte. Así que, hermano, discúlpeme, pero no han acabado los versículos 16 y 17. Y ahí estamos. La última parte del versículo 16, donde el punto dice: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Dice el 17, si lo lee, por favor. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. En primer lugar, hermano, vamos a tratar de fijar exactamente, nuevamente, el pecado de muerte. En griego, para hablar de pecado, es la palabra prostanatón, que quiere decir ese pecado que va hacia la muerte, cuyo pecado el fin es muerte. El pecado que se continúa en él, puede morir una persona en el pecado, y de eso no se trata, porque esa es la labor del Señor Jesucristo, que es el Salvador del mundo, quien colocó su vida por nosotros, y nosotros tomamos de su labor de redentor, y ahí estamos. Vamos a ver un caso. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, 20 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en buena milicia, que seas guerrero, que seas un soldado, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos.
Y dice aquí otras personas, 20 por favor. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahí está, andaban, ¿qué hermano? Blasfemando. ¿Y qué dijo? Se las entregaron, que está delicado. Lo terrible del pecado no es tanto en lo que es en sí mismo, sino a dónde te lleva quien persiste en él. A dónde te lleva el pecado es la muerte, por cuanto todos pecaron. Estamos destituidos de la ley de Dios, pero ojo hermano, hay quien no quiere salir de esa situación. Así que hermano, muchos no quieren cambiar, y quien no cambia, quien está con esa necedad, se va a ir a la muerte. Entonces hay dos clases de pecadores. Número uno, está la persona que se puede decir que peca contra su voluntad. Ya veíamos eso en la mañana, aquella que pudiera ser, ¿verdad? Veíamos que nadie se ha enojado, por eso no me entendían. Yo trataba de decirles, mire, nadie se ha enojado aquí, no van a entender. Nadie ha pensado mal tampoco, ¿verdad? Entonces, muchas personas pecan, son arrastrados por la pasión, por el deseo de ese momento, y a veces son arrastrados de una manera muy fuerte hacia pecar. Entonces ese pecado no es tanto cuestión de elección como de ese impulso irresistible, de lo cual la Biblia le llama concupiscencia. La concupiscencia es el pecado que está en la carne. Usted ha leído que dicen los salmos que el Señor perdona pecados y perdona iniquidades. Las iniquidades tienen que ver con lo que vienen por las cadenas o la maldición generacional. Digamos, David tuvo muchas mujeres, Salomón tuvo muchas mujeres, así. Abraham tuvo otra mujer aparte de Sara, menos Isaac. Jacob, pues ya ve que lo premiaron con 4. Pues él iba por una y el suegro, sí o no. Y luego ahorita se pusieron a competir, le dieron a las siervas y dijo, mira, ¿qué hago con 4 locas? Entonces, hermano, esos pecados, los que identificamos como una debilidad, con lo que tristemente se batalla. Esto es algo que tenemos que reconocer, que todos batallamos con algo. ¿Con qué? No diga, no vaya a decir ahorita porque no acabamos, pero todos batallamos con algo. Habrá alguien que no le afecta ver algunas bebidas con alcohol, y habrá alguien que sí le afecta decir, quiten esa porquería porque me las acabo. Y habrá otros que digan que sí. Y vamos a ver, hermano, cómo el apóstol Pablo nos deja ver en toda su humildad que también batallaba con algo. Y vamos a la carta a los Romanos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Qué dice? Eso hago. Yo no quería hacer eso y me cae mal, y hasta te caes mal tú y dices ¿qué? Y dice, no lo quiero hacer, pero termino haciendo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que dice ¿quién? El pecado que mora en mí. Todos, hermano. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, dice. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de ¿qué dice? Que está en mis miembros. Y luego él se dice solito, ¿verdad? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lea 25, por favor. Gracias doy a Dios porque Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Está reconociendo que, hermano, así como la enfermedad que tenía tampoco la dijo,
Aquí también muchos le especulan mucho, se fueron muy arriba diciendo cosas bien fuertes. Número 2. Por otra parte está la persona que peca deliberadamente, siguiendo el propósito de su propio camino, aunque plenamente él está consciente de que está equivocado. Usted habla con alguien que está alcoholizado y dice: discúlpame, yo sé que está mal lo que hago, ya. Si en la mañana me atrevo a hacer algo que no haga así. Fíjese, hermano, hay que poner atención en esto. Estas dos personas siempre inician con el mismo principio, porque todo empieza de menos a más. Todo empieza de a poquito. La experiencia de todos los hombres que saben de lo que estoy hablando, la primera vez que se comete la falta, se hace con mucho retraimiento, con mucho temor, y después de haberlo hecho, siente el dolor, el remordimiento, y viene la conciencia, te redarguye el Espíritu Santo. Eso es real, todos hemos pasado. Pero si se permite, hermano, que empiece a crecer eso, la tentación, y caer constantemente en la tentación, el pecado cada día se ejecuta más fácil. Y entonces a veces estamos pensando así, que creemos evitar consecuencias en todo y decir: hay cierto control. Y entonces, hermano, ya se empieza a pecar, después se empieza a subir el nivel, sin remordimiento, sin arrepentimiento, y cada vez se hace más constantemente. Y por último, se alcanza un estado en el que se puede pecar ya sin temor, ya sin remordimiento. Precisamente ese es el pecado que conduce a la muerte. Mientras una persona en lo más íntimo de su corazón aborrece el pecado y se aborrece a sí misma por caer en él, y mientras se da cuenta de que está pecando, a veces, si él se pone sensible, se da cuenta que puede arrepentirse, y habrá alguien que ya no se quiera arrepentir. Le voy a dar un ejemplo. El hijo de Adán mató a su hermano y luego hizo como que no sabía nada, y no se le veía el mínimo arrepentimiento. Miren lo que estaba pasando en la primera familia, cómo fue atacada la primera familia, primero en la desobediencia, y luego, esto es bien grave. Usted nomás piense, usted en su familia, ok, ya tenemos desobedientes en la casa, y de repente usted dice: pues, ¿cómo están sus hijos? Pues más o menos, uno mató al otro, pero pues ya. La primer pareja, hermano, la primer familia que registra la palabra como una familia especial, estaba viviendo esas cuestiones que deben de ser bien difíciles, que uno de sus hijos mate a otros, y ya con que se peleen, ya con que no se hablen, usted no me diga: ay, no, está bien todo, no pasa nada, está ahí, hermano. Génesis 4, para que vea, hermano, cómo se le va subiendo el nivel a la insensibilidad. Capítulo 4 de Génesis. Llegó el tiempo de llevar una ofrenda, y Abel llevó una conforme al modelo, y Caín no llevó conforme al modelo, y dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, y a Caín no lo vio con agrado. Y Caín reaccionó. Versículo 6. Dice el 5, dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. ¿Y qué dice? Se dice acá, jetón se puso. Y dice el 6, entonces Dios le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué traes eso en tu corazón? ¿Por qué ha decaído tu qué? ¿Ya no le pasó algo? Dice: si bien hicieres, no serías tú enaltecido. O sea, si hubieras hecho bien la ofrenda, no serías enaltecido, le pregunta. Y si no hicieres bien el pecado, ¿cómo dice? Porque Dios ya había visto, hermano, lo que estaba en su corazón. Dice: con todo esto a ti te será su deseo. ¿Y tú qué dice? Te vas a acabar bajando de listo. Pasó un tiempo y dijo Caín a su hermano: salgamos al campo. Vea cómo ya había premeditado. Dice: y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué dice? Todo empezó: me caes gordo, no sé por qué. Llegaste a mi familia. Dice: levantó contra qué. Usaste mis tenis, ocupas mis equipos, agarraste mi celular. Se levantó contra él. ¿Y qué dice? Y lo mató. Esto no está sencillo, hermano, porque una cosa es que hayan discutido y que lo haya herido de su bocota
Pero dice que, ¿qué, hermano? Lo mató, o sea, ya lleva premeditado el asunto. Y dijo Jehová a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Y él qué respondió? Vea la insensibilidad, porque ni siquiera pasó un tiempo y no dijo. Y mire cómo le contestó, por si tiene contestones ahí en su casa. Yo soy, ¿qué dice? ¿Acaso yo trabajo en su equipo de seguridad? Yo traigo junto con los guarros, nosotros lo cuidamos. ¿Le está contestando a Dios bien mal? Versículo 10, por favor. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pecador a mano levantada. Se salió de la esfera del perdón, sí. Tanto, hermano, que Dios lo saca de ese territorio. O sea, no tuvo ningún momento él para arrepentir. O sea, no tuvo él la humildad de arrepentirse, porque tiempo le ha de haber dado Dios. O sea, que imagínense, hermano, de qué tamaño habrá estado la terquedad de Caín, que Dios lo expulsa de esa zona. O sea, pasó un tiempo, aquí no dice, pero debió de haber pasado un tiempo y lo expulsa de esa zona. Así que empieza, hermano, así a complacerse en el pecado. Cuando alguien ya lo practica de una manera incontrolable, se pierde cierta sensibilidad, o sea que ya nada te importa. Me vale. Entonces va pasando el tiempo en tu vida, en la vida de las personas, y empieza a encontrar camino de muerte. Luego dicen, ¿se acuerdan que el año pasado mataron a ese Benito, que salía ahí en los vecinos? Y uno decía, lo mataron. ¿A dónde andaba? No me diga que andaba buscando comprar algunos estambres para llevárselos a su abuela, a que le hiciera una bufanda. Que andaba viendo, no sé si hay cursos de macramé todavía, ¿verdad? Pero ¿a dónde andaba? Entonces, hermano, va pasando el tiempo, y si alguien no endereza su vida, ¿los matan o no los matan? Y entonces, hermano, se empieza a dirigir las personas a un estado de pecado, de tal manera que ya el arrepentimiento ya no entra en sus vidas de ninguna forma. O sea, ya tú le hablas y están muertos, o sea, les hablas y ya su conciencia está cauterizada. Volvamos a Romanos. O sea, hermano, el cuidado es personal. ¿Por qué cree que el salmista decía, alma, alaba al Señor? No olvides, ninguno. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre es insensible, nada más tiene una temporadita y empieza. Dice Romanos, capítulo 1, vamos a ir. Romanos 1. ¿Por qué cree, hermano, que ahora se está poniendo delicado de cómo tratar a personas? Imagínese ahorita que en el uso de tus funciones, que a uno le toca ahorita hablar de esto, sin buscarle, hermano, sin buscarle, como ahorita que se quedó a la mitad la prédica y llegan personas en esa situación. ¿Y usted cree que me voy a callar? ¿Qué cree? Me voy a callar. Primera, no está premeditado. En el uso de tus funciones tú les dices. Imagínense si una persona de esas llega con una infección de las áreas sexuales y van con el doctor, y el doctor lo va a felicitar, le va a decir ¿sí o no? Romanos 1 dice el versículo 24, mire qué llega a pasar cuando alguien no quiere entender. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la ¿qué? O sea, quieren estar en la mugre, ahí quédense, en las concupiscencias de sus corazones, o sea, en el pecado que están ustedes, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta ¿qué? Así dice la palabra. O sea, ellos dicen, nosotros no nos importa porque eso ya pasó de moda, ya es para, nos dicen retrógradas, nos dicen que ya no se rige la sociedad así. Dios los entregó una mente, ¿cómo? Ya están enfermos,
para hacer cosas que no convienen. 29, por favor. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Sabe qué hacen muchas personas cuando están en prisión y son malos? Ellos salen y los mismos de adentro les dicen: pero al rato regresas, carnal, verás. Tú eres malo. Así los atraen. Mira, hermano, por esos pequeños detalles, Caín posiblemente tenía Dios un plan con él. Posiblemente perdió la oportunidad de que su descendencia fuera de la línea del Mesías. Dios tenía un plan para que viniera el Mesías, tanto que matan a Abel, Caín lo destierran, ya no se sabe, se cree que fue a Rusia, a tierra de Nod, y Dios levanta a Set, y de ahí viene la línea del Mesías. Lo mismo pasó con Saúl, hermano de Jacob. Entonces, hermano, el pecado de muerte es el estado de la persona que ha escuchado el daño que le ocasiona el pecado, y de todos modos son los que dicen: pues de algo me he de morir. Son los que se escuchan, los que se niegan a escuchar a Dios tan seguido y aman su pecado. Ahí hay una historia verídica que se asomó una persona y iban 4 jóvenes. Se asomó a la ventanilla y les dijo: que Dios vaya con ustedes. Dijo: no, pues aquí no cabe Dios, tal vez en la cajuela. Y dice que se mataron los 4 y que la cajuela estaba como intacta. Está ahí, hermano. Muchas personas consideran la cosa más normal y agradable a esto y dicen: no, pues el que no vino al mundo, no sé a qué vino, si no vino a tomar vino, no sé a qué ha fregado. Yo fluyo en los proverbios, la verdad es que no me lo sé. Y no tiene nada, y que estamos jóvenes. Bueno, hay otros, hermano, que ¿sabe qué te hacen? Todos los que están aquí han pecado, sí. Y hasta te quieren voltear las escrituras ya. Así está el asunto. Ya terminé con esto tan difícil. Ay, pensé que no iba a acabar. Versículo 18 al 20, lo que sigue no está tan difícil. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Lea 20, por favor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Ya la carta está por concluir, pero mire, hermano, hay una certeza triple de la vida cristiana. Número 1, el cristiano, usted y yo, batallamos contra el pecado como todos los hombres. Todos batallamos. Pero sabe, hermano, fíjese lo que quiere decir aquí. No quiere decir, hermano, que el cristiano no peca o que nunca lo hace. Pero lo que quiere decir aquí, hermano, es que usted y yo no somos esclavos del pecado. Se lo voy a poner esto bien fácil. Ya le he hablado, hermano, de la diferencia entre pecar y vivir en pecado. Alguien dice: yo me fumé un cigarro. Está bien. Y habrá alguien que diga: yo me fumo 2 cajetillas diarias. ¿Y por qué te fumaste cigarro? Por socializar. Y luego, ¿qué hiciste? Ya le pedí perdón a Dios. ¿Pecó o no pecó? Sí. ¿Y el otro, cuánto le mete a sus pulmones? Ese sí hay que hacerle trae como 700 imecas en los pulmones. Una cosa es pecar y otra cosa es vivir en ¿qué? Nosotros, hermanos, sí pecamos, ya vimos, porque somos hombres, pero no vivimos en pecado. Nosotros fallamos y conocemos el camino porque vamos con nuestro abogado. Y si hubiera alguien cometido pecados, abogado, ¿sí? ¿No dice así? Gloria a Dios. Un hijo de Dios puede que peque, pero la condición normal de nosotros, los hijos de Dios, diga, es resistir. Resistimos, ¿estamos, hermano? Resistimos, no nos vencemos. El hijo de Dios, usted y yo, tenemos otros recursos que otros no conocen. Ellos no conocen la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Usted sí, usted le dice: Espíritu Santo, ayúdame. No conocen la oración.
no la conocen. No conocen la renuncia. Esa debilidad hay que estarla renunciando. El Hijo de Dios debe saber correr cuando está en una zona peligrosa. O sea, cuando alguien dice, hermano, yo tengo dificultades por esto, y uno le dice, ¿en qué zona estás ahí? Corre. ¿Qué hay que hacer, hermano? Correr. No decir, bueno, pues mira, llévatela tranquila. No. José corrió o no corrió. Agarró su ropa y se echó a correr. Tremenda prueba. Entonces, fíjese, hermano, lo que podemos hacer nosotros en un dado caso, usamos la reprensión a lo que nos está atacando. ¿Qué le decían cuando estaba en la visión del sacerdote Josué? Le dijeron a Satanás, ¿el Señor qué? Te reprenda, ¿sí o no? Te está atacando el diablo y ¿qué le vas a decir? Pégame. ¿El Señor qué? Te reprenda. Entonces usted y yo, hermano, tenemos otras habilidades y algo que es importante, diga, es huir. ¿Por qué ya no regresaste? Estaban ahí toda la bandita en la esquina. ¿Por qué no regresaste? Me voy por otro lado. Eso es sabio. Ojo, eso nos va a estar atacando. Y usted y yo lo que tenemos que hacer es, diga, apartarnos. El Señor agarró a la adúltera y le dijo, vete y no qué. No peques más. Al que agarraron del estanque del Siloé, llévatela tranquila. Dice, no vaya a ser que te venga otra cosa peor. Hay que huir, estamos ahí. Proverbios 28. Lo vemos en la mañana. Versículo 13. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. O sea, de ahí no vamos a salir, hay que confesarlos. Mas el que los confiesa, ¿y qué dice? Confesar y qué? Y apartarse, ¿alcanzará qué? Porque alguien dice, ya los confesé, pero ¿qué cree? Bueno, son las dos cosas, confesar y apartar. Alguien dice, ya me aparté, confiésalos de todos, son las dos. Entonces fíjese, hermano, le vuelvo a describir la grandísima diferencia. El mundo pagano de ese tiempo y siempre están encima de nosotros. Ellos, hermano, usted no se ponga a la altura porque ellos tienen una derrota moral. Para ellos es normal vivir en medio de esa condición. Para ellos es normal. A nosotros nos puedan decir regañados, mandilones, todo lo que quiera. Pero ¿sabe qué, hermano? Pues no le entramos al jueguito. Entonces el mundo conoce su propio mal. Tienen su sentimiento. Ellos de alguna manera reconocen que no tienen remedio. Para ellos es normal. Para nosotros no. Nosotros, ¿por qué cree que luego no duramos tanto tiempo de no congregarnos? Porque extrañamos a Dios. Y algo de lo que tú extrañas es de su santidad. Lo extrañas. Tú extrañas, hermano, esa sombra que Él te da. Tú y yo lo extrañamos. O sea, hermano, usted y yo estamos conscientes, usted y yo, que hay debilidades. Estamos conscientes que hay cosas necesarias. Pero sabe, hermano, tenemos que odiar los pecados. La verdad. O sea, no es ninguna gracia. Cuando somos atacados no es ninguna gracia. Tenemos que tener cuidado cuando alguien, hermano, cae, se tropieza. Hay que tener cuidado porque se batalla. ¿Está ahí, hermano? Sí. Nada más que no es en nuestras fuerzas. Sí. Aquí vamos a Romanos otra vez, capítulo 7. Dice, porque lo que hago, ¿qué dice? No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Qué dice? Eso hago. Yo no quiero hacer eso, de veras. Nada más el 24, lo lee, por favor. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué bueno fuera que nos desprendiéramos de decir, este cuerpo es el que me da lata, esta mano, estos ojos, estos oídos, este corazón, esta alma. Pues le echo a la basura y consigo otro cielo. Miserable de mí. Mire, ¿quién es el apóstol Pablo? Es el hombre más usado del Nuevo Testamento, hermano. 13 cartas escribió y no sé qué otras habrá que no están aquí. Entregó su vida al Evangelio. Se cree que fue casado y dice la historia extrabíblica que su esposa y su hijo murieron en el incendio.
dedicó su vida ahí y está diciendo sinceramente que está sufriendo, hermano. Dice aquí que lo que quiere hacer no lo hace, y que lo que odia, eso hace. O sea, hermano, aquí está la diferencia entre una persona y la otra. Es que uno reconoce sus debilidades y el otro se le sube el orgullo. Así soy, y dice, y así soy, y más, así me voy a morir. Y uno podría decir, ay, qué machote. El mundo pagano está completamente derrotado, hermano, por el pecado. ¿Usted cree esto? Imagínense las personas que se dedican a las ventas, llámese en seguros, llámese de esto, y dice, ¿a dónde nos vamos a quedar de ver? Y le dice el cliente, pues ya le dicen qué cantina, en qué bar. Y esa persona lo que quiere es vender, ¿o no? ¿Y a dónde va? ¿Usted cree que es fácil decir? Ya piden ahí, no conozco las bebidas, vayan a decir, y el otro le diga, a mí sí me trae un chocolatote, como decía el cachirulo. Unos confleites que traen bombones que nada más ya los veo yo. Unos está bien duro, hermano. Está duro. Mire, hermano, quien trabaja en una oficina es atacado, hermano, diario. Y más le digo que trabaja en esas áreas. Si luego hasta dicen, si es evangélico, no los aceptan, hermano. Pero alguien se puede consolar y decir, si eso me va a apartar de mi vida, pagan el precio. Fíjese lo que le voy a decir. En el mundo antiguo, casi todos los hombres no eran bígamos, eran polígamos. ¿Sabe qué hacían? Fíjese cómo hacían los hombres. Por eso Dios se molestaba, porque alguien le decía a su esposa, le dice, hoy estás trabajando mucho, iba y le compraba una esclava. Le decía a esta muchacha que te ayude, y luego él acababa quedándose con la muchacha. ¿Usted se imagina? Eso hacían. Así dice, hermano, la historia, que eso hacían. Entonces, que le ayude a mi esposa, como que va a hacer los quehaceres de la casa sola, y le llevaban a una muchacha y acababan ultrajándolas. Las hacían sus concubinas, y esa casa se descomponía, se destrozaba la armonía del hogar. Dígame, hermano, por eso es que tenían que ser tan radicales los apóstoles, hermano, para que fuera así. ¿Sigue ahí, hermano? Entonces, hermano, un cristiano, ¿quién es un cristiano? Bueno, el que está en la batalla. El que está en la batalla. No hay que perder una. Somos seres humanos, caemos en pecado, sí. Pero sabe, hermano, si tú reconoces que has fallado, eso ayuda mucho, porque abogado tenemos para con el Padre. ¿Por qué cree que el cristianismo tuvo que inventar una palabra de amor? Porque todo lo demás era un amor que circulaba ahí. Tenía que rebasar, ir más allá. Entonces, hermano, así está. Señor, el Padre le dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti. ¿Tú no qué dices? Entonces, hermano, el cristiano se tiene que volver invencible. Está con nosotros nuestro Dios, Él nos guarda. Señor Jesucristo, Él nos guarda, nos defiende, hermano. Somos de su propiedad. Ojo, siempre y cuando usted se rinda, siempre y cuando usted no camine en sus fuerzas, no lo haga, hermano. Si alguien se ha resbalado, si alguien se ha caído, venga. Él tiene, dice, con lazos de amor te ha traído. Separados de Él, nada podemos hacer. Amén, hermano. No hay que olvidar esto, hermano. Tenemos un enemigo en activo. Él está en activo. Él tú lo corres y se va y vuelve a venir. Tú lo corres y se va y vuelve a venir. Y sabe, hermano, tenemos bendición y protección de parte de Dios. Salmo 34. Hablando de David, dice el 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿Y lo libró qué de qué? De todas sus angustias. Todas las angustias, todas esas cuestiones que nos angustian, hermano, que nos atacan. Dice, y lo libró de todas sus angustias. 7, por favor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay que entrarle a la guerra.
El pagano, hermano, es un hombre que ha sido derrotado por el pecado y lo acepta, nada más que es un cínico. Así saben, y ya está dando su apellido. Mucho cuidado con las debilidades. El cristiano es un hombre, una mujer que puede que peque, pero no lo acepta como una derrota. O sea, dice, hermano, ¿qué fue lo que pasó? Me descuidé, hermano. Por su gracia, hermano, aquí estoy, vamos a seguirle. Ay, no, hermano, por eso no los deja uno. Cuando dice, no, hermano, es que ya estoy, hermano, échele. Que confiesa sus pecados, alcanza misericordia. Proverbios 24. Dice el versículo 16. Porque 7 veces, ¿qué dice? Cae el justo. ¿Y vuelve qué? A levantarse. Entonces imagina eso, hermano, se cayó ese justo y ¿qué? Se volvió a levantar. Mas los impíos caerán y ¿qué? En el mal. Dice, ¿por qué no se ha levantado? Porque el justo corre al Señor, hermano, va a Él. Usted y yo, hermano, no nos detiene una caída. Eso está grande. Una caída, un tropiezo no nos detiene, hermano, porque sigue abierta la misericordia de Dios. La cosa es que reconozcamos, no está difícil el asunto. Cada vez que caiga alguien, hermano, no lo tires más. Levántalo, prosíguele. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Sus misericordias, una más calma. Le seguimos, hermano. Hemos pasado años bien difíciles y aquí estamos, hermano, glorificando su santo nombre. Juan primera carta, capítulo 5, versículos 18 al 20. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No vive en pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, ¿qué? No le toca. A quien se sale de la sombra del Señor tiene dificultades. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero, ¿qué dice? Lea 20, por favor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, hermano. Número 2. El cristiano está de parte de Dios frente al mundo. No nos quitaron del mundo, dice la palabra. Nos dejaron aquí para dar testimonio. La fuente de nuestro ser es Dios. El mundo está bajo el poder del maligno. Pues, hermano, la guerra que vamos a tener antes no era tan complicada como hoy, cuando te regularizan una ley ilegal, como todo lo que hemos oído los últimos años, y te lo vuelven legal. Y que ahora, hermano, que tú conoces la verdad y la justicia, ahora tú eres el que estás mal y no ellos. Usted nada más piensa eso. Y antes no, antes tú podías debatir con una persona, pero ahora esa persona dice, como que estás aferrado así, van y te levantan una denuncia por maltrato de género. Ay, no puede ser. En los primeros días, cuando la iglesia ingresó, era muy difícil, hermano. Fíjese, hermano, el instalar principios cristianos. Imagínese, hermano, lo que sucedió ahorita. Estaba yo viendo una noticia que en Nicaragua les prohibieron este año, en septiembre, ellos tienen el Día de la Biblia, les prohibieron celebrar el Día de la Biblia. Para muchos estamos mal si practicamos los principios de castidad, de misericordia, de servicio, de amor. Ahora nosotros estamos mal, ahora tenemos que aceptarlos así, hermano. Y los vamos a respetar. Quien desee ingresar a la iglesia de Cristo, cada ministro sabrá cómo va a enfrentar esa situación. Ya sabe, hermano, que aquí este libro no lo hicimos nosotros.
Aquí Dios fue el que lo escribió. Dicen, lo escribieron los hombres. No, lo voy a poner bien fácil. ¿Alguna vez te escribió una carta? ¿Sí o no? ¿Qué ocupó? ¿Una pluma? Entonces, ¿qué hizo Dios? La escribió a través de los hombres. A los hombres lo usó como una pluma. Dice, ¿quién escribió esto? Yo, no fue la pluma, no, fui yo. Dios escribió esto. Hermano, la situación se está poniendo difícil. Tenemos que alinearlos delante de Dios. Así que el cristiano se da cuenta, hermano, que hemos entrado en la realidad que es nuestro Dios. Cristo, hermano, es quien pagó el precio, y eso es lo que predicamos. Si alguien nos dice, ¿te aferras? No, es lo que está en la Biblia. Uno no sabe por qué mucha gente, ¿verdad? Dice, está en la Constitución, ¿verdad? Alguien infringe la ley de tránsito y dice, ¿qué dice el reglamento? Aquí los hombres, aquí vemos y decimos, ¿qué dice la palabra? Y lo que dice la palabra